Hola, mi nombre es Luz Miranda Zamudio Camacho y hoy, en la materia de juicios orales, voy a hablarles de un tema central en nuestro sistema de justicia: cómo se conforman los juicios orales en materia penal en México. En este video voy a explicar de manera clara qué es un juicio oral penal, cómo se desarrolla, cuáles son sus características y principios, qué consecuencias hay cuando alguna de las partes no se presenta, y también veremos en qué se diferencia de un juicio oral mercantil. Este tema es de gran importancia porque los juicios orales surgieron como parte de una reforma profunda a nuestro sistema judicial, con la finalidad de hacerlo más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía. La idea es que todas las etapas procesales sean más claras y que las decisiones judiciales sean comprensibles para todos y que las personas puedan ver con sus propios ojos cómo se lleva a cabo la justicia. El juicio oral penal es la etapa final del proceso penal acusatorio. Aquí es donde todo lo que se investigó y se preparó en las etapas previas se presenta de forma pública ante un juez o un tribunal que no tuvo contacto con el caso anteriormente. Esto es clave porque se asegura que el juez sea imparcial y que no tenga prejuicios formados por documentos o pruebas vistas fuera de la audiencia. En esta fase, el Ministerio Público, que representa a la sociedad y a la víctima, expone sus pruebas y argumentos para demostrar la culpabilidad del acusado. Por otro lado, la defensa, ya sea particular o de oficio, presenta las pruebas y argumentos para demostrar su inocencia o disminuir su responsabilidad. Todo se desarrolla oralmente, lo que significa que los documentos y pruebas deben ser explicados y sustentados de viva voz. Además, cualquier persona, salvo excepciones legales, puede presenciar la audiencia, lo que permite a la sociedad verificar que el proceso se lleve con justicia. Su objetivo principal es que la decisión final del juez se tome de manera inmediata, transparente y con base única en lo que ocurre en la sala, sin información externa ni influencias indebidas. El juicio oral penal tiene 5 características esenciales. Publicidad. Las audiencias son abiertas para que cualquier persona pueda observarlas. Esta evita la corrupción y asegura que el proceso sea transparente. En casos especiales, como delitos sexuales o cuando hay menores de edad, la publicidad se limita para proteger a las víctimas. Contradicción. Las partes pueden debatir y refutar las pruebas del contrario. Por ejemplo, si el Ministerio Público presenta un testigo, la defensa puede hacerle preguntas para poner en duda su credibilidad. Inmediación. El juez debe recibir las pruebas directamente, escuchando a los testigos y viendo las evidencias en persona, sin basarse en transcripciones o resúmenes de terceros. Concentración. El juicio debe desarrollarse en el número menor posible de sesiones, evitando que se extienda innecesariamente. Esto reduce el riesgo de que se olvide información importante. Continuidad. Una vez iniciando el juicio, no debe interrumpirse por periodos prolongados. Esto garantiza que el juez conserve una visión clara y coherente de todo el caso. En cuanto a los principios procesales, destacan presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que una sentencia firme lo declare. Igualdad procesal. Ambas partes tienen los mismos derechos y oportunidades. Defensa adecuada. El imputado debe contar con un abogado que lo asesore en todo momento. Legalidad. Todas las actuaciones deben ajustarse estrictamente a la ley. Principio pro persona. Siempre se debe aplicar la norma más favorable para proteger los derechos humanos. Tipos de procedimientos que pueden culminar en el juicio oral. No todos los casos llegan al juicio oral de la misma forma. Existen distintos procedimientos. Procedimiento ordinario para delitos graves o complejos como homicidio o secuestro. Procedimiento abreviado. El acusado acepta su responsabilidad y se dicta sentencia más rápido, generalmente con una pena reducida. Procedimiento especializado para adolescentes, adaptado para proteger la integridad y el desarrollo de menores de edad. Delitos de querella, casos que requieren la denuncia de la víctima, como ciertos fraudes o lesiones menores. Pasemos a la primera pregunta clave. ¿Qué sucede cuando alguna de las partes no se presenta al juicio oral en materia penal? Si el imputado no asiste, generalmente no se puede celebrar el juicio y el juez debe de reprogramar la audiencia. También puede emitir una orden de aprehensión o comparecencia forzada.
Solo en casos especiales previstos por la ley puede realizarse un juicio en ausencia, por ejemplo, si el acusado huye deliberadamente para evadir la justicia. Si el defensor no asiste, el juicio se suspende de inmediato. La ley garantiza que el acusado siempre tenga asesoría legal. Si su abogado no llega, el juez debe nombrar un defensor de oficio para evitar que se violen sus derechos humanos. Si el Ministerio Público no comparece, se puede designar un suplente o posponer la audiencia. Su presencia es fundamental, pues es quien representa la acusación. Si la víctima u ofendido no acude, el juicio puede seguir, pero su ausencia puede perjudicar la acusación, sobre todo si su testimonio es esencial para probar el delito. La segunda pregunta es: ¿cuáles son las diferencias entre un juicio oral penal y uno mercantil? El juicio oral penal se enfoca en delitos. Su meta es determinar si el acusado es culpable y, de ser así, imponer sanciones como prisión, multas o medidas de seguridad. Siempre se interviene el Ministerio Público y el proceso está regulado por la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Mientras que el juicio oral mercantil resuelve conflictos de carácter comercial, como incumplimiento de contratos, pagarés o cheques sin fondos. Aquí no hay sanciones penales, las resoluciones son económicas o patrimoniales y está regulado por el Código de Comercio y no interviene el Ministerio Público. En conclusión, el juicio penal protege la seguridad pública y el orden social, mientras que el mercantil protege la seguridad jurídica en las relaciones económicas. El juicio oral penal es esencial porque garantiza que la justicia se administre de forma abierta, justa y equilibrada. Es un mecanismo que promueve la confianza ciudadana y que busca evitar procesos oscuros o manipulados. En mi opinión, este modelo ha mejorado mucho en el acceso a la justicia en México. Sin embargo, para que funcione plenamente, se necesita inversión en capacitación para jueces, fiscales y defensores, así como infraestructura adecuada para que las audiencias se realicen sin retrasos y con todas las garantías legales. En conclusión, el juicio oral penal es una de las herramientas más importantes del sistema de justicia acusatorio. Sus principios y características y procedimientos están diseñados para proteger los derechos de las personas y asegurar que las resoluciones judiciales se tomen de forma clara y justa. Conocer qué pasa cuando alguna de las partes no se presenta y entender las diferencias en el juicio mercantil nos ayuda a comprender mejor cómo funciona nuestro sistema judicial y el por qué es tan importante que se respete cada paso de este proceso. Les agradezco mucho por acompañarme en este recorrido por el funcionamiento de los juicios orales en materia penal y espero que esta información les haya ayudado a entender mejor cómo se desarrolla un proceso de este tipo, qué lo hace diferente de otros juicios y por qué es tan relevante para nuestra vida en sociedad.